Buenas noches. Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por Noches. conectarse, gracias por estar presentes.
Espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Me presento, soy Arturo Campillo Salcedo y voy a tener la oportunidad de ser el maestro de este curso de Descubriendo la Biblia Hebrea, en particular el estudio del libro de Génesis. Em, para ustedes entenderán que hay diferentes alumnos que son de diferentes partes del mundo, entonces para no saludar con la clásica frase de aquella película de buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo creo que sería práctico que todos nos saludáramos con pues, esta palabra hebrea que quizás ustedes ya conocen de shalom, que es la forma de decir en hebreo la paz, la salud, la prosperidad sea con ustedes. Hace unos días y hoy mismo, hace unas horas, les envié un correo donde básicamente me presentaba. Eh, Estudié la licenciatura en Ciencias Bíblicas en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, la maestría en la Universidad Hebraica, también de la Ciudad de México, y tengo un diplomado en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y por una sociedad civil que se llama Maná Museo de las Sagradas Escrituras. En el correo que les envié hace unos días y hace unas horas, pues me presentaba, también los invitaba a que entraran a mi canal de YouTube, el de Arcasa73. Ahí les puse unos enlaces de video, de algunos videos que he hecho acerca de clases, algunos videos que hice para la televisión mexicana, y les anexaba la lista de los 30 temas que vamos a ver a lo largo del curso. Aunque se llama Descubriendo la Biblia Hebrea Torah, realmente nos vamos a concentrar en el libro de Génesis. Muchos de ustedes vienen del curso de idiomas y este es el primer curso panorámico que toman. Entonces, esta primera clase ustedes se imaginarán que lo vamos a dedicar para algunos asuntos técnicos, algunas cuestiones de preparación. Solamente les voy a pedir que procuren tener sus micrófonos cerrados. Esa sería como la primera sugerencia. La grabación de la clase comienza con la primera persona que se conecte. Yo generalmente me conecto unos 5 minutos antes, pero hay gente que se conecta unos 10 o 15 minutos antes. Empieza la grabación a partir de ese momento. Y si ustedes no quieren que alguna parte de su intimidad quede grabada en video o en audio, procuren cuando se conecten verificar que sus micrófonos y su cámara esté apagada. Yo soy el único que está obligado a tener el video y el audio encendido, pero les agradezco mucho que aquellas personas que quieran y puedan encender su cámara son libres de hacerlo. Esto es para que yo pueda ayudarme a ver la calidad de la transmisión. Si yo veo que alguno de ustedes se congela su imagen o se vuelve difícil de ver, pues entonces sería una llamada de atención para ver si yo soy el que tiene problemas con la transmisión. También les diré que soy un profesor de la vieja escuela, entonces sí necesito como cierta retroalimentación, aunque sea visual, para saber si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo muy lento, si necesito explicar algo más, etcétera. Entonces, aunque el único que está obligado a encender su cámara y su audio soy yo, les agradezco mucho que aquellas personas que quieran hacerlo, lo hagan. Simplemente tengan cuidado de que si ustedes se conectan primero, verificar que su audio y cámara estén apagados y no queda grabado queda en la grabación. La grabación no se edita, así como comenzó con la primera persona que se conectó, así se va a quedar. Bueno, vamos a pasar un poquito a la dinámica. La dinámica será la siguiente. Usaremos como base de cada sesión una presentación en PowerPoint y procuraré agregar la información necesaria para entender la información
lo mejor posible. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que el PowerPoint que voy a usar de base no va a coincidir con el material que ustedes van a descargar de su oficina virtual. Esto es porque los profesores nos dan la oportunidad de enriquecer y mejorar el material. Entonces, simplemente es para mejorar las clases y muchos de estos materiales que utilizo para reforzar la clase ya han sido publicados en libros, revistas o internet. Por lo tanto, tienen derechos de autor. No se los podría compartir directamente, pero tratando de hacer como un puente, quedan grabados. Entonces, ustedes pueden acceder a ellos cada vez que revisen la grabación de las clases. Ustedes se van a dar cuenta que las clases van vinculadas, están relacionadas un tema con otro. Entonces, si ustedes se pierden o simplemente pueden ver una parte de la clase, yo les recomiendo que vean la grabación de esa clase que va a quedar disponible en un plazo máximo de 24 horas a través de la plataforma, a través de su oficina virtual. Yo les recomiendo que vean esa grabación antes de la siguiente semana para no estar repitiendo pues, aquellas bases o aquellos temas que sirvan de base para la siguiente clase. Incluso les recomendaría que las descargaran porque los servidores constantemente están funcionando. Entonces, para ver una clase en línea de la grabación, en línea, posiblemente sea muy lento, posiblemente a cada rato se esté pausando. Entonces, yo les recomiendo que la bajen a su computadora para que la puedan ver con toda comodidad. Por favor, recuerden que cada una de estas sesiones semanales solo dura una hora. De hecho, en realidad duran 55 minutos. Entonces, cada profesor tiene su forma de dar la clase, pero yo me inclino a que ustedes reciban la mayor cantidad de información posible, la mayor cantidad de información que les pueda dar en una hora. Por lo tanto, tendré durante la sesión, durante la explicación que yo dé, sus micrófonos cerrados, por lo que pido atentamente que las preguntas o comentarios que pudieran surgir durante la exposición de la clase los hagan por medio del chat y que estos sean breves y sobre los temas que tratamos en la clase. Yo procuraré responderlos durante o al final de la misma en el momento más pertinente. Y si todavía tenemos tiempo al final de la clase, podemos hacer un intercambio ya por el micrófono de preguntas y respuestas, pero eso es al final. También muchas clases van a tener temas que no nos va a alcanzar la hora. Por ejemplo, yo creo que va a ser la primera de esas clases, no nos va a alcanzar la hora de ver todo lo que está programado, simplemente lo terminamos de ver en la siguiente clase. Entonces, a veces las clases no van a coincidir con el tema. Algunos temas nos van a llevar 2 clases y va a haber temas que son muy pequeños, en 30 minutos están cubiertos y eso nos va a servir para que los otros 30 minutos recuperemos el asunto, recuperemos el siguiente tema. Por eso les mandé esta lista, aquí no solamente se ve parte, pero ustedes recordarán que son 30 temas, para que ustedes me ayuden también a llevar el seguimiento de cómo vamos cubriendo cada uno de los temas. La finalidad, ¿cuál es la finalidad del curso? Ya finalmente hablando del curso en sí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues ser mejores lectores e intérpretes del texto bíblico. Como dice el director académico de eTeachers, actualmente el problema no es leer la Biblia, a comparación de otras épocas en que no solamente leer, solamente tener una Biblia podía causar una sentencia de muerte. Y ahorita encontramos Biblias hasta en los hoteles. El reto actualmente es interpretarla correctamente. ¿Y qué se entiende por interpretarla correctamente? Como les decía, como parte de mis estudios, yo conozco la teología cristiana católica,
la teología cristiana protestante, la teología judía, y de esas tres no vamos a usar ninguna. Vamos a usar teología bíblica. Es decir, vamos a tratar de que el texto se explique por sí solo. Y ahorita vamos a explicar cuáles son los problemas a veces de recurrir a otras formas de interpretación, pero siempre que el texto o el contexto nos dé la respuesta para entender mejor un texto, vamos a recurrir a él. ¿Y qué vamos a entender por contexto? La circunstancia en que fue escrito, el idioma, la época, qué pasaba en esa época, quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál era la intención. Respondiendo a esas preguntas, vamos a tratar de sustituir eso de que generalmente hay gente que va a la Biblia no para saber lo que dice, sino para confirmar lo que cree. Y si más o menos fue educado, pues obviamente se va a acercar al texto bíblico con un juicio previo, con un prejuicio, y no se está dando la oportunidad de que el propio texto le enseñe algo que quizás no se lo esperaba. Si tienen algún problema técnico, esta es la última nota pastoral del curso. Si tienen algún problema técnico, recuerden que deben comunicarse inmediatamente con el equipo de soporte para que lo puedan atender. Si tienen algún problema técnico, ni se molesten en escribirme porque no los voy a poder atender. No tengo acceso al sistema y aparte tengo el tiempo muy limitado precisamente para compartir con ustedes el tema. Entonces, comuníquense por teléfono o por el famoso ticket que pueden enviar a través de su oficina virtual para que el soporte técnico de Teachers, que siempre contesta muy rápido, siempre es muy eficiente en eso, los pueda ayudar. Y de cualquier manera, en caso de que por alguna cuestión no puedan atender en parte o en su totalidad la clase, recuerden que pueden ver la grabación de la misma, que como les decía, estará disponible en su oficina virtual. Y tengo entendido que el sistema, cada vez, bueno, cuando ustedes ven la grabación de la clase, se los toma como asistencia. Entonces, no se preocupen por eso. Yo no llevo la asistencia tampoco, la lleva el sistema. Cuando se conectan a la clase o cuando ven, en su defecto, la grabación de la misma. Dicho lo anterior, les vamos a empezar formalmente con nuestro curso Descubriendo la Biblia Hebrea, Torah. Es el grupo 139 en español. Voy a empezar con una pequeña introducción que originalmente se encontraba en el curso de Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento, pero me pareció muy adecuado eh, que cada curso de los panorámicos, recuerden que Teacher ofrece el curso de Descubriendo la Biblia Hebrea Torá, Descubriendo la Biblia Hebrea Profetas, el curso de Geografía, que es Explorando la Tierra Bíblica de Israel, el de Trasfondo Hebreo del Nuevo Testamento o el libro Hebreo de Revelación. Creo que esta introducción o este anuncio es muy pertinente, es muy importante para todos los cursos. Es importante recordar que la finalidad de este curso es leer estos textos antiguos con una mentalidad científica. El curso no es pastoral o apologético, pero eso no quiere decir que si alguien realiza alguna actividad pastoral o apologética, pues es muy probable que lo que veamos aquí en este curso le sirva para esa finalidad, pero no es la forma en que nos vamos a acercar al texto. Nos vamos a acercar con una mentalidad científica, es decir, teniendo en cuenta el contexto, la circunstancia histórica, cultural e idiomática en la que fue escrito. Mientras no estemos dispuestos a entender la mente de quienes han escrito algún texto, no entenderemos la esencia del mismo y seguiremos perdidos en las interpretaciones de traductores e intérpretes. En el caso de la Biblia, rabinos, teólogos, pastores y o sacerdotes.
pero incluso una traducción ya es una interpretación. Frases como muy común en inglés, How old are you? Si la tradujéramos palabra por palabra, ¿qué diría? ¿Qué tan viejo eres? Y en español nadie pregunta así la edad. Preguntamos cuántos años tienes. Es decir, para traducir esa frase del inglés al español tenemos que entender la idea y usar las palabras adecuadas en español. Ahora, si eso pasa entre dos idiomas contemporáneos que más o menos tienen las mismas raíces, ahora imagínense en un idioma que casi no tiene nada que ver con el español, que es de miles de años de antigüedad y que fue usado en una región muy diferente a la que nosotros vivimos. Si el traductor no está entendiendo la idea del texto, puede traducirla como lo que él piensa o cree, y eso ya es una capa de interpretación. Por eso hay una frase que es muy fuerte, pero también es muy cierta. Quien no ha leído la Biblia en el idioma original, hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento, no ha leído la Biblia. Ha leído una interpretación más o menos educada del texto. Y por eso cada vez que compramos una Biblia es importante que lo primero que uno se tiene que fijar es quién se está haciendo responsable de ese trabajo de traducción. ¿Qué persona o equipo editorial y qué preparación tiene para estar haciendo ese trabajo? Y luego viene lo de los pastores o lo de los sacerdotes y o de los rabinos, teólogos, que le van poniendo cada vez más capas. ¿Y a qué punto llegamos? Las preguntas que hacemos al texto generalmente son preguntas modernos. Y para interpretar la Biblia correctamente, primero debemos aprender a hacer otro tipo de preguntas. ¿Por quién fue escrito? ¿Para qué? ¿Cuál era el mensaje que se quería dejar? ¿Qué problema buscaba responder? Quizás el ejemplo más claro es el libro de Apocalipsis, que ha sido quizás uno de los libros peor interpretados de la Biblia. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar mi canal de YouTube, Arcasa73, verán que tengo un video que explica a qué se refiere el nombre de la bestia, que está escrito con el número 666. Pero ¿qué dice la mayoría de la gente? ¿Quién es la bestia 666? Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Donald Trump, Michael Jackson. O sea, cada quien interpreta desde su propia visión y no deja que la misma Biblia te dé la explicación. Y eso se aplica para no solamente cualquier texto religioso, para cualquier texto filosófico, político, histórico. No es lo que queremos que diga, sino entender qué es lo que está queriendo decir. Y si se puede, en la medida de las posibilidades, lo más cercanamente al idioma en que fue escrito. Siempre estas preguntas se tienen que hacer teniendo en cuenta el horizonte cultural tanto de los escritores como de las personas a las que iban dirigidas estas lecturas. Solo cuando comprendamos el significado de estos antiguos textos podemos avanzar hacia su legítima y precisa aplicación para nuestras vidas y tiempos. Entonces, en todo trabajo hermenéutico en la que nosotros, hispanohablantes de las primeras décadas del siglo XXI, que todavía estamos viviendo las consecuencias de la emergencia sanitaria que vivimos hace unos años y que estamos viendo, quizás estamos ante un conflicto armado como el que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿la Biblia sigue siendo útil? ¿La Biblia sigue presentando guía, respuesta, orientación a los problemas que tenemos nosotros? Podemos buscarlas, evidentemente, pero siempre esta búsqueda, esta libertad de interpretación
al que se presta la Biblia, acuérdense que no hay ninguna libertad sin responsabilidad. Uno puede decir, vestirse, hacer lo que quiera, pero siempre va a haber una consecuencia. Y la responsabilidad que está vinculada con la interpretación de la Biblia es no poner en boca del autor algo que no pudo o de plano es diferente completamente a lo que quiso decir. No desbordar las intenciones del autor a la hora de buscar una respuesta para nuestros problemas actuales. Ahora, en mi experiencia, ya llevo casi 25 años dando clases, conferencias, cursos. Siempre que me acerco a un grupo diverso que tiene diferentes niveles de conocimiento de la Biblia, diversos niveles de comprensión, etcétera, siempre me hacen preguntas que son muy clásicas o muy específicas y yo en lo personal decidí agregar a este curso algunas nociones básicas para que cuando hablemos de Biblia, para cuando hablemos de ciertos términos, todos entendamos lo mismo. Entonces agregué como un material introductorio. eh, Como les decía, algunos temas no nos va a alcanzar la clase para verlo. Entonces, lo que podamos ver de esta clase, o más bien lo que no podamos ver de esta clase, lo dejamos a la siguiente y así nos ajustamos. Pero sí, a veces a la mitad del curso me hacen preguntas que luego digo, bueno, yo pensé que eso estaba claro para todos nosotros. Entonces decidí incluir un material introductorio que me quisiera compartirles a continuación. Y la primera cuestión que quisiera tratar con ustedes es responder a la pregunta básica de qué es la Biblia. ¿Qué vamos a entender por Biblia? Bueno, la Biblia es un término en español que proviene de un término griego que se llama ta Biblia. Ta Biblia significa, está en plural. Aquí es los que están estudiando griego, aquí lo tenemos. Permítame, voy a prender el cursor aquí, el cursor electrónico, aquí está. Está estudiantes de griego en plural, neutro y acusativo. Y significa los libros, ta Biblia o la biblioteca. Ese es un primer detalle que tenemos que tomar en cuenta. La Biblia no fue escrita todos los libros en un solo día. Son una serie de libros escritas en diferentes épocas por diferentes personas que tenían un entendimiento diferente de Dios, la muerte, la vida, etcétera. Ahora, ¿cuál es la primera mención? ¿Cuál es el primer texto donde aparece la palabra Biblia? Es en un libro que aparece en las Biblias católicas, pero no en las protestantes. La primera vez que aparece la palabra Biblia es en el primer libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Aquí lo tenemos, ¿no? Imeis un aprosdeis tuton ontes paraclesin exontes, ta Biblia ta agia, ta entais harxin imon. Esto significa, nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto, por tener como consolación para Clesin los libros santos, la Biblia, la Agia, que están en nuestras manos. Entonces, esta expresión empleada por los hebreos helenizados, los que ya estaban eh, eh, en la cultura grecorromana, aquellos que hablaban en las ciudades de habla griega, así le llamaban, ta Biblia, ta Agia, los libros sagrados. Entonces, si estamos hablando de una biblioteca, estamos hablando de una colección de libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas, mediante diversos géneros literarios, el estilo de escritura. El estilo de escritura refleja mucho la intención del autor.
Está la narrativa, por ejemplo, la que vemos en Génesis, las leyes, en libros como Levítico, la profecía, en libros como Jeremías, la sabiduría, es decir, reflejo de la experiencia humana, como el Eclesiastés, o las oraciones y alabanzas, como los salmos. Salmo es una canción, no es un texto profético. Y una ley no es un texto narrativo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que darnos cuenta cuál es el estilo de escritura para saber cuál es la intención del autor. En consecuencia, tenemos diferentes formas de exponer o explicar un tema o problema. El contenido de la Biblia es conocido comúnmente como el canon. La palabra canon viene de otro término griego, canon, que significa vara, y en particular, vara para medir. Entonces, ¿qué encontramos en la Biblia? Libros reglamentados o libros canónicos que se nos presentan como la forma reglamentada de conocer la fe hebrea o la fe cristiana. El canon bíblico es el conjunto limitado de materiales considerados con autoridad, legitimidad o apropiados por una comunidad. La Biblia hebrea, que en términos generales en el mundo cristiano se reconoce como el Antiguo Testamento, está formado por 24 libros. En las Biblias protestantes son 39. En las Biblias católicas son 46. Y en las Biblias del Oriente Ortodoxo, la rusa ortodoxa, la griega ortodoxa, simplemente nada más de la Biblia Antiguo Testamento son alrededor de 50. ¿Cómo es conocido estos textos en la cultura judía, en la cultura hebrea? Bueno, es conocido como las escrituras hebreas, o también en el cristianismo, en el Antiguo Testamento, en los hebreos Tanakh. Y ahorita vamos a explicar qué significa la palabra Tanakh o Mikra, y también es conocida como Torah escrita. La palabra Tanakh es un acróstico, es decir, es una palabra formada por las letras de otras palabras. Me voy a adelantar tantito para que puedan ver esto. Esta es la forma en que están distribuidos los 24 libros que forman el canon de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea, su nombre elegante, su nombre formal, lo pueden ver aquí, arribita, como título, es Kotevi HaKodesh Hibrim. Las escrituras, Kotevi, santas o consagradas, HaKodesh, de los hebreos, Hibrim. Estudiantes de hebreo ya habrán visto la relación genitiva entre los sustantivos. Y los 24 libros están divididos en 3 secciones en la Biblia hebrea. La primera sección es la Torá, que generalmente se traduce como ley, pero una traducción más correcta sería instrucción. ¿Y a qué te instruye la Torá? A ser un buen varón judío. ¿Y qué es? Porque está formado por los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos a Moisés. La segunda sección es la de los Nebim o profetas. Pero fíjense aquí lo interesante. La sección de los profetas abarca desde el libro de Josué, Jueces, Samuel 1 y 2 lo toman como un solo libro. Reyes 1 y 2 lo toman como un solo libro. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas llamados postreros o menores, Oseas, Joel, etcétera, hasta Malaquías, es un solo libro. Todo esto es un solo libro. Y la tercera sección es los Ketubim o escritos, que es como escritos misceláneos, ¿no? Los salmos, los proverbios, Job, los libros que se utilizan para las fiestas, ¿no? Cantar de los Cantares, que se lee en Pesaj, Ruth, que se lee en Shabbat,
que es la fiesta de las semanas, Lamentaciones, que es leído en el ayuno de Tisha B'Av, el día de los lamentos, Eclesiastés, que es leído en la fiesta de las cabañas o Sukkot, Esther, que es leído en la fiesta de Purim, Daniel, fíjense, Daniel no es considerado profeta, o en la sección de los profetas más bien, Esdras y Nehemías como un solo libro, y primero y segundo de Crónicas como un solo libro. Ahora, si tomamos la primera letra de Torah, que es la Taf, la primera letra de Nevim, que es la Nun, y la primera letra de Ketuvim, que es la Kaf, nos queda la palabra Tanaj. Este es el nombre formal, este es el nombre con el que comúnmente se conoce a la Biblia hebrea. Entonces, si ustedes están interesados en algún momento en comprar una Biblia hebrea, procuren que no diga solamente Torah, procuren que diga precisamente Tanakh, para que incluya las tres secciones. Entonces ustedes entenderán, por ejemplo, palabras de Jesús como la que leemos en Mateo capítulo 7, versículo 12, cuando dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús obviamente conocía precisamente esta estructura de la Biblia hebrea. Bueno, aquí estoy por terminada mi introducción, para que de alguna forma todos estemos en la medida de lo posible en la misma frecuencia. Obviamente, cuando hable de la Biblia hebrea, estoy hablando para lo que la mayoría de nosotros es el Antiguo Testamento, salvo con algunas diferencias como las que ustedes pueden ver aquí. Y cuando hable de la Biblia griega, estaría hablando de la Biblia cristiana, del Nuevo Testamento. Ahora, vamos ya formalmente con el tema del curso, y es precisamente ustedes vieron seguramente que en los 30 temas, el acercamiento que se hace del texto bíblico no es tanto por texto, sino por personajes. Y el primer personaje al que le vamos a dedicar por lo menos 3 clases es a Adán. Obviamente, eso va a incluir en su momento a Eva, eso también va a incluir en su momento a la serpiente, y si se fijan en cuál era la imagen de la primera diapositiva, como un Adán como cenizo, van a ver que esta explicación, la explicación de esa imagen, va a estar relacionada con lo que vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, el primer relato de los orígenes del hombre o Adán se encuentra en Génesis capítulo 1, versículos 26 a 31. Sin embargo, es importante verlo en el contexto de toda la historia de la creación. Entonces, el primer relato de la creación comienza con Génesis 1, versículo 1. Ustedes van a ver la frase en hebreo y van a ver que relacioné con el mismo color la palabra hebrea con la frase en español. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En un principio, Bereshit bara, que puede tener diversas traducciones, como por ejemplo crear, moldear o formar. Dios, Elohim, a los cielos, et hashamayim, y la región. Ahora quizás ustedes me digan, profesor, ¿por qué no traduce y la tierra? Uno de los problemas que vemos en el texto bíblico es que generalmente los traductores al español usan la misma palabra en español para traducir 3 palabras diferentes del hebreo. Utilizan la palabra tierra para traducir la palabra haaretz, para traducir la palabra afar y para traducir la palabra hadamá. Cuando ustedes se imaginarán que son 3 palabras que tienen 3 significados diferentes y que luego lo vamos a ver en las siguientes clases, eso provoca mucha confusión.
Entonces, la palabra Haaretz, cuando ustedes lo vean de color café, la estoy traduciendo como región, ya sea una extensión amplia de terreno, un país o incluso en algunos casos todo el mundo conocido. Cuando yo use la palabra tierra, estoy traduciendo, o la tierra, estoy traduciendo la palabra Hadamá, que significa la tierra que puedes tomar del suelo. Y cuando vean la palabra afar, yo lo traduzco como ceniza o escombro. ¿Qué significa o qué vemos la palabra aquí, la Haaretz? Que es todo el mundo terrestre conocido. A continuación, Dios, que aparece con la palabra hebrea Elohim, a través de una serie de decretos, el día primero, crea de la nada, Yehi, la luz. En el día 2 crea de la nada el firmamento, Rakia. Incluso ustedes pueden ver que el verbo crear, estudiantes de hebreo, ven cómo está relacionado con el verbo hay, vivir, existir, lo, lo crea, lo hace existente. Luego dice día 3 reúne, aquí vemos Cará, las aguas y deja ver la región. Y la palabra que aparece aquí es esta. Es decir, está descubriendo toda la tierra seca. Luego dice, crea el sol, la luna y las estrellas. Y luego día quinto, llena las aguas con peces y aves. Entonces, no sé si ustedes luego han escuchado esos comentarios o críticas del texto bíblico que dicen, ¿cómo pudo haber días antes de que se creara el sol, la luna y las estrellas? O sea, no tiene lógica, ¿no? ¿Cómo puede hablar de día uno, 2, 3 y hasta el día cuarto crea el sol, la luna y las estrellas? Eso es un clásico ejemplo de lo que pasa cuando no se entiende el texto bíblico en atención al contexto. El texto bíblico se escribió en una época en la que se pensaba que la luz surgía de Dios o del mundo divino y que coincidía con la salida del sol y que la oscuridad coincidía con con la salida de la luna. Es decir, los antiguos no veían una vinculación entre los astros, el sol y la luna, con el día y la noche. Pensaban que la luz y la oscuridad estaban vinculadas con Dios o con el mundo divino. Y esto es un recordatorio de que la Biblia no es un libro científico. Por eso, cualquier la explicación que quiera combinar, por ejemplo, la teoría de la evolución con la creación, es imposible buscar una conciliación porque son dos textos que están escritos con intenciones diferentes. La Biblia no puede ser un texto científico porque la ciencia se inventó muchos siglos después de que fue escrita la Biblia. Entonces la Biblia representa una forma de pensar que no es científica, sino más bien las explicaciones o las ideas que tenían la gente de cómo se formó el mundo, etcétera, son las que están reflejadas en el texto. Por favor, recuerden lo que habíamos platicado, que para cuestiones de que podamos avanzar en clases que son de temas muy cargados como este, si tienen alguna duda, pregunta, podemos dejarla hasta el final o me la pueden mandar de una vez en el chat para que en una pausa la podemos responder. Ahora, obviamente, esta lógica de acontecimientos tal como aparece narrada en Génesis 1 es porque Dios necesitaba preparar el escenario para disponer de su obra más importante. En el sexto día, Dios hizo, y el verbo que aparece ahí es asá, a los animales de la región, y aparece otra vez la palabra Jerez, es decir,
los animales del mundo. Y formó, vuelve a aparecer el verbo bara, a los seres humanos. ¿Y cuál era el mundo que ellos conocían? Es este de acá. Ellos concibían que el mundo era plano, que había una masa de tierra rodeada de agua que abarcaba el sur de Europa, el norte de África y la parte más cercana de Oriente, hasta la India, más o menos. Ellos sabían que más allá de la India había más territorio, pero era como tierra desconocida. Y que esta masa de tierra estaba flotando sobre el gran abismo que tenía esto que se llama los fundamentos de la tierra, y que el cielo era una cúpula que había forjado. El verbo que aparece ahí en la creación es que es como el mismo verbo que utilizan los herreros para hacer curvo un metal. La cúpula estaba forjado, por la parte de adentro estaba la luna, el sol, las nubes, las estrellas. Luego en la parte de afuera estaban las aguas superiores como segundo nivel, y como tercer nivel estaba el trono divino. Entonces era en los tiempos más antiguos, una división tripartita. Estaba el primer cielo, el cielo interior, el segundo cielo, que eran las aguas superiores, y el tercer cielo. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que Pablo, conozco a un aborto que fue tomado y arrebatado al tercer cielo. Es decir, está hablando que esa visión lo llevó frente a Dios. Y se pensaba finalmente que en el mundo terrestre había una serie de túneles y laberintos en la que las almas de todos los fallecidos, al cuarto día, a más tardar al cuarto día, el alma de todos los fallecidos, cuando el cuerpo sentía la tierra en la que iba a descansar, se despegaban las almas e iban a este mundo. Todas las almas iban a este lugar que se llama el Sheol. Ahí seguían haciendo lo que hacían de vida. Si eran carpinteros, seguían siendo carpinteros. Si eran pescadores, seguían siendo pescadores, con la diferencia de que al final de los tiempos iba a llegar el Mesías, los iba a sacar del Sheol, y después del juicio final, aquellas vidas que aparecieran escrita su nombre en el libro de la vida, iban, estaban destinadas a vivir con Dios para siempre. Y aquellas almas cuyo nombre no estuviera en el libro de la vida serían destruidas definitivamente en ríos de fuego que salían del trono celestial. Entonces la estancia en el Sheol, que era destinada para todos, simplemente era temporal hasta la llegada del juicio final. Y este es el mundo, con esta cosmovisión y con este entendimiento, fue que se escribió la Biblia hebrea. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder contestar algunos comentarios que me han hecho llegar hasta este punto. Me dice, profesor, ¿podría explicar el por qué la palabra Elohim, que por regla en plural masculino, pero se traduce como Dios en singular? Dame un poco de tiempo, Patricio, es algo que sí explico. Es uno de esos temas que no están incluidos en eTeachers, pero vean, Patricio me da pie para indicarles cuáles son algún tipo de las preguntas que me hacen continuamente en todos los cursos. Entonces tengo que incorporar como un postscript, un epílogo. Entonces, si no es en esta clase, en la siguiente vamos a explicar esta pregunta de Patricio, que es muy válida y que frecuentemente me hacen. Me escriben, ¿podría usted explicar una vez más cómo era que se contaban los días y las noches en la época en que se escribió el Génesis? Bueno, acuérdense que el calendario hebreo es un calendario lunar. Entonces, por ejemplo, el sábado o Shabbat, para los hebreos comienza el viernes cuando se está metiendo el sol y termina
el sábado por la tarde, cuando se mete el sol. Entonces, el viernes por la tarde, por ejemplo, es obligación de las mujeres israelitas encender la veladora que indica el inicio del Shabbat. Shabbat, lo vamos a ver, es una palabra que significa, dependiendo de cómo lo vocalices, puede significar séptimo o puede significar suspensión de actividades. Muchas veces lo traducen como descanso, pero cuando dices, por ejemplo, que el séptimo día o el día de Shabbat, Dios descansó, pues entonces te tienes que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿a poco Dios se cansa, no? Y me la han hecho. No, realmente Shabbat significa suspensión o cesar actividades. Entonces, el calendario es lunar, por eso cuando ustedes ven el relato de la creación de Génesis 1, dice, y vino la tarde y vino la mañana y se cumplió el primer día. Incluso los rabinos dicen que en el momento por la tarde en que dejes de distinguir los colores de un vestido, ya puedes decir que comenzó el Shabbat. Es decir, que la luz del sol es tan tenue que ya prácticamente se puede hablar de oscuridad y por lo tanto de que comenzó el día. ¿Cómo se llama su canal de en YouTube? Se los envié por el correo donde me presentaba, les mandé el anexo de los temas, es Arcasa, ARCASA 73, Arcasa 73. Me dicen, la palabra Bereshit, ¿no sería mejor traducirla como al principio, no en un principio? Pues si no sería Berishat, al contrario. Yo lo traduzco como Bereshit porque no aparece dentro de la frase un artículo determinativo. Ni aparece como la, ni aparece como al, aparece Bereshit, principio. O en principio sería B, en principio, Reshit de Roshá, cabeza, principio. No aparece un artículo determinado, por lo tanto, se puede suponer un artículo indeterminado. ¿Cuáles son los artículos determinados? El, la, lo. ¿Cuál es el artículo indeterminado? Un, uno, una. En la frase Bereshit no aparece artículo determinado, por lo tanto, podemos suponer un artículo indeterminado y que también nos presenta algunas interesantes cuestiones teológicas, pero no nos da tiempo para desarrollarlo. Como ser cabeza de una mesa y no estar al principio de la mesa. Sí, en efecto, no es lo mismo, pero la frase es Bereshit. Dice, cuando compartes tu pantalla se desbordan las imágenes. No sé si alguien me puede confirmar por chat o por micrófono si a todos les pasa lo mismo, de que se desbordan las imágenes. No, profesor, no a todos. Ok, gracias. Profesor, en la actualidad los israelíes piensan que al morir entran al Sheol. De hecho, lo pensaban desde épocas muy antiguas. Lo estamos viendo, por ejemplo, hay frases del patriarca Jacob, cuando le dicen que su hijo José ha muerto, que dice, ¿qué? La pena me va a acompañar hasta el Sheol. Entonces, desde la época de la escritura de Génesis, ya se pensaba eso. Y esperan que llegue el Mesías, en efecto, para saber si están en el libro de la vida. Así es, así es. Y es una esperanza que se ve reflejada en la Biblia, en los rollos del Mar Muerto, y en otros textos que surgen de la cultura hebrea, como el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento no lo escribieron cristianos, lo escribieron judíos que creían que Jesús era el Mesías, el Mesías. Ok, vamos a continuar. La primera vez que aparecen en la Biblia las palabras tierra, Adamá, y ser humano, Adam, es en Génesis capítulo 1, versículos 25 a 27. Todos los textos bíblicos que vamos a ver a lo largo del curso son textos que yo traduzco teniendo como base
el Códice Masorético, Hebreo Masorético de Leningrado. Simplemente para explicarlo, recordarán que el hebreo originalmente se escribía con puras consonantes y la vocalización se transmitía por tradición oral. Pero más o menos por el año 1000 de la era cristiana, cuando se dieron cuenta que ya las comunidades rabínicas estaban vocalizando de formas diferentes, se buscó estandarizar, unificar el criterio de vocalización y de ahí surgió el hebreo masorético. El hebreo masorético es el hebreo ya con los símbolos vocálicos establecidos. Y uno de los textos más antiguos y más completos que conserva esto es precisamente el Códice de Leningrado, que también creo que ya le cambiaron el nombre por Códice de San Petersburgo. Entonces dice a partir del versículo 25, e hizo Dios a las bestias de la región. ¿Ven cómo es importante ir distinguiendo Adamá de Jarets? Según su especie, y animales según su especie, y todo ser rastrero de la tierra, Adamá, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos, nace, al hombre en imagen nuestra, como semejanza nuestra. La frase en rojo es Betzalmenu Kitmutenu. Y rijan, Irdu, sobre el pez del mar, el ave de los cielos, el animal y sobre toda la región, no sobre toda la tierra. Van dándose cuenta cómo es importante distinguir la tierra de la superficie o de la que tomas con una mano de la región entendida como mundo conocido. Eso es una cosa que se pierde cuando todas las traducciones se hacen así, como maquinitas, sin hacer una, un conocimiento mayor del texto. Y sobre todo rastrero que se arrastre. Además, Jaromés es un juego de palabras que nos recuerda que el texto bíblico durante muchísimo tiempo, o la historia bíblica durante muchísimo tiempo fue transmitida oralmente. Los juegos de palabras. Y moldeó, o Yibra, Dios, Elohim, al hombre, Hadam, en su imagen. En imagen de Dios, Elohim moldeó. Luego dice, varón sacar y hembra Nkeba los moldeó. Entonces, entre otras muchas cosas, esta parte del texto te da a entender que Dios moldeó de materia conocida al hombre y a la mujer al mismo tiempo. La palabra Adam está conectada con otras palabras hebreas, es decir, su raíz trilateral lo relaciona con las palabras Adamá, tierra, Adom, rojo, y Dam, sangre. Esta conexión nos enseña que para los lectores originales del libro del Génesis, los antiguos hebreos, Adán estaba de alguna manera asociado con la sangre como con la tierra. De hecho, hay una leyenda rabínica, y subrayo esto, es una leyenda rabínica que te dice que el barro con el que Dios forjó a Adán era un barro rojo, pero simplemente es como para relacionar las palabras, ¿no? La palabra hebrea Adam, que se translitera al español como Adán, actualmente es interpretada como ser humano. Se usan otras palabras para hombre, como por ejemplo Ish. La palabra Ish en hebreo es ser humano masculino. Y Geber, pero Adam transmite mejor la idea de humanidad. Es sorprendente notar que mientras Dios formó la raza humana al último, sin embargo lo hace el mismo día que los animales de la tierra. ¿Dieron cuenta que en el sexto día Dios crea los animales de la tierra y también en el mismo día al hombre? La moraleja de la historia aquí no es que los seres humanos sean animales, sino que los humanos y los animales
tienen una relación mucho más estrecha que cualquier otra cosa en la creación. La importancia de esta conexión esencial se volverá muy importante cuando estudiemos a partir de la cuarta sesión la historia del próximo héroe de la Biblia hebrea, Noaj. Si ustedes se preguntaron por qué el diluvio no solo mató a la humanidad, sino también a la gran parte de los seres terrestres, es porque estaban vinculados desde el sexto día. Lo que está haciendo Dios en el sexto día, y eso lo vamos a ver en su momento con mucho mayor detalle, lo que hizo Dios con el diluvio fue destruir toda la creación del sexto día, lo que le da coherencia a otras partes del texto. Profesor, ¿me puede aclarar que no entendí bien en qué año se comienza a desarrollar el texto masorético? Es en el siglo noveno, a partir del siglo noveno de la era cristiana, y queda formalizado en el año 1000, con textos como el Códice de San Petersburgo, el Códice de Alepo y el Códice Sassoon. Pero es a partir del siglo noveno cuando se empiezan a hacer diferentes propuestas por parte de las comunidades rabínicas más importantes de su momento sobre cómo unificar el criterio de vocalización. Y bueno, aquí vamos a dar por terminada la clase de hoy. Espero que les esté pareciendo interesante. Sí, como digo, mi experiencia me indica que hay que agregar cierto material, pero poco a poco lo vamos a ir solventando. No se preocupen, las 30 sesiones, ustedes las pagaron, ustedes las van a recibir, pero vamos a ir como a nuestro paso, si me lo permite. Recuerden que la comunicación entre nosotros es continua. Cualquier duda, pregunta que se haya quedado en el tintero, por favor escríbanmela. Yo voy a tratar de responderles en la brevedad posible. Si ustedes se conectaron a través de su oficina virtual, cuando yo dé por terminada la transmisión o cuando ustedes se desconecten, les va a aparecer una pantallita, así con 5 estrellitas, en la que van a calificar, por favor, el desempeño de su servidor. Ahí simplemente es calificar el desempeño del maestro. Para cuestiones administrativas o económicas hay otros espacios, pero esta ventanita solamente les va a aparecer si ustedes se conectaron a través de su oficina virtual. Si se conectaron por el enlace de Zoom que les llega a su correo un poco antes, no les va a aparecer. Y si incluso habiéndose conectado por su oficina virtual, no les aparece esta pantallita para calificar con una, que sería la calificación más baja, a 5 estrellas, la calificación más alta, entonces ahí pregunten a teachers, a soporte técnico, porque es una cuestión de configuración entonces de su navegador. No me queda más que decirles en hebreo Toda Rabá, muchísimas gracias, y Shavua Tov, que tengan la mejor de las semanas. Shalom, shalom, estamos a las órdenes. Shalom, Shavua Tov. Shalom. Toda.